Bueno, ya estamos con Rodolfo Braga, presidente de la ANPL, la Asociación Nacional de Productores Lecheros. Hay muchos temas, obviamente, que están centrando la mirada sobre el sector lechero y la particularidad que tiene el gobierno de Uruguay con Venezuela para cobrar esa deuda producto de exportaciones que ha realizado nuestro país, incluso posteriores a un compromiso de gobierno que había asumido, donde se suponía que Venezuela iba a hacer frente al pago de estas obligaciones. Sobre la base de la confianza en la palabra empeñada, se exportó y eso ha generado dificultades. Se cobraron unos 50 millones de dólares en noviembre, si no me equivoco, noviembre, diciembre, por allí. Y luego ha sido bastante dificultosa la relación con el gobierno venezolano. Esto ha llevado a ustedes, Braga, a decir que están en uno de los peores momentos del sector lechero, ya no solo por la situación de Venezuela, sino por el tema precios, por la situación climática. Buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto, Danilo, que me reciba en tu programa, y esa es la realidad. Son varios factores que están pegando fuertemente en la lechería, no solo el tema de Venezuela, sino el tema del clima y los precios internacionales, que es determinante para la viabilidad del sector en Uruguay, ¿no? Que además son precios internacionales que hace ya mucho tiempo vienen bastante planchados, ¿no? Desde el 2014 que ha habido una baja continua de los precios. Recordemos que alcanzamos máximo de $5.000 la tonelada de leche en polvo, en la actualidad está por debajo de 2.000 y eso impacta muy negativamente. El negocio de Venezuela fue un negocio positivo para el sector, porque incluso Venezuela era un mercado que, si bien es tradicional importador de lácteos uruguayo, estaba trabado. En ese momento, gracias a la gestión del gobierno, se pudo destrabar y descongestionar una gran cantidad de stock de productos lácteos que había en Uruguay, tanto de queso como de leche en polvo. Pero bueno, en cuanto a los pagos no se dio la frecuencia esperada y el nerviosismo dentro del sector es importante. Decía un profesor que tenía, la venta se concreta cuando se cobra, ¿no? Y eso no ha sucedido todavía. No ha sucedido, se debe gran parte de lo exportado. Incluso no se llegó a exportar el 100% de lo acordado, también es un detalle bastante importante. Pero más que nada lo que preocupa al sector es lo que falta por cobrar, que es fundamental para la viabilidad de las empresas queseras en cuanto a la cadena de pago y en cuanto a la industria cooperativa, sobre todo al sostenimiento del precio. Claro, y es tal cual, es real que hay productores que están pensando en cambiar el rubro. Y cuando hablo de productores, ¿qué tipo de productores? ¿El pequeño productor familiar, el que tiene el tambito con sus 30, 40 vacas, o un productor más grande? Yo te diría que hoy las dos puntas de la cadena están en la misma situación. Tanto el productor chico, mediano como el grande están pensando en dejar la actividad. Incluso ya hay grandes productores que lo han hecho. Han cerrado los tambos, embarcando las vacas a frigorífico. Que ahí hay una pérdida genética de muchos años, de 30, 40 años, de una mejora continua, y eso se ha perdido fuentes laborales. Y también hay que reconocer que el tema de la escala incide. El productor más grande tiene, por el hecho de tener mayor capital, tiene la flexibilidad de desprenderse de parte de ese capital para pasar el momento. El productor chico le va la vida porque es la diferencia del ingreso familiar, la diferencia de precio, ¿no? Seguro. ¿Está muy endeudado el sector? Se está endeudando fuertemente. ¿Está tomando deuda para hacer frente a esta situación? Está tomando deuda. Hay que tener claro, el 2015 tuvimos un invierno muy duro, con mucha falta de agua, hubo un gran sobrecosto de alimentación de los animales. Eso se hizo o con fondos propios o con endeudamiento, que mucha gente tomó el endeudamiento. Durante la primavera, que fue muy corta, algo se pudo recomponer, pero sin duda la caída tan vertical de los precios no permitió llegar a niveles de tranquilidad para el sector, ¿no? Claro. Braga, hoy Astori y Aguerre comparecen en el Parlamento justamente por la situación de Venezuela. Ayer nosotros pudimos saber que tanto Aguerre como Astori estuvieron trabajando en el Ministerio de Economía, también el titular del Banco República. Estuvieron trabajando arduamente en la jornada de ayer para, buscar una alternativa. ¿Ustedes tienen algún indicio, alguna novedad de cuándo puede suceder? El lunes, posterior al Consejo de Ministros, el vocero, el ministro AR, hablaba de que esta semana le iban a presentar justamente la fórmula. ¿Tienen alguna noticia? Hasta el momento no. Sabemos y somos conscientes que están trabajando fuertemente en el tema.
Creemos que van a haber novedades, esperemos que esta semana, porque el propio presidente Vázquez comprometió su palabra en trabajar firmemente en el tema. Incluso vía una carta que le mandó el intendente de Florida, Se la respondió en las últimas horas. la preocupación que en realidad se traslada, yo estoy seguro, a lo que es San José también y Canelones, que son los principales departamentos del lechero. Fue respondida rápidamente por el presidente, teniendo en cuenta el apuro del sector. Como te digo, yo creo que vamos a tener novedades en las próximas horas y se va a estar llegando a una herramienta que contemple el petitorio nuestro de las gremiales y que sobre todo contemple la viabilidad del sector, ¿no? Claro, ¿y ustedes concretamente qué es lo que le están pidiendo al gobierno como medida central, como punto central? Para nosotros es vital es que llegue a las industrias para que sea trasladado al productor los fondos que se adeuda de Venezuela, ¿no? Estamos seguros que el gobierno va a encontrar un mecanismo que contemple ese petitorio. Pero esto en realidad no termina acá, digo, hay que seguir trabajando, las gremiales unidas, junto con el Ministerio, junto con INALE, junto con Presidencia de la República, junto con Economía, que es una pata fundamental, en otras herramientas que permitan mejorar la competitividad del sector, porque los precios internacionales son bajos y no hay señales de recuperación en el mediano plazo, y la única forma es que nosotros los productores tratemos de producir con costos menores. Le han pedido una entrevista a Vázquez, ¿no? ¿Cómo? ¿Le tienen pedido una entrevista a Vázquez ustedes? Sí, de las gremiales lecheras fue solicitada Vázquez en la entrevista. Y está por allí en ciernes. Está para concretarse en las próximas horas o días. Y esa deuda de Venezuela, que obviamente tiene con las industrias, ¿ha generado un rezago en el pago de los productores? ¿O las industrias han podido hacer frente? No, ya por eso la urgencia de lo que estamos planteando. Ya hay cadenas de pago cortadas, ya hay industrias que no pueden pagarle a los productores. No solo el precio acordado, que puede ser mucho, o en muchos casos la gran mayoría de la industria es poco, por debajo de los costos, sino que directamente no tienen capacidad de pago. Claro. Me imagino, en el final quiero decirle, me imagino que lo que va a suceder, o lo que está sucediendo, mejor dicho, hasta ahora, en el Palacio Legislativo, los tiene expectantes en tanto puedan surgir anuncios allí, ¿no? Así esperemos que ver cómo se desencadena esto y haya novedades positivas para el sector, porque hay mucha gente que depende de esto. Y sobre todo hay muchísimos años de trabajo, de inversión, de tiempo, de calidad de la cadena láctea, vamos a decir, que está hoy colgada de un hilo y se puede perder dada la fragilidad que hay en el sector. Braga, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a estar atentos a lo que suceda, obviamente, con los anuncios que realice el Poder Ejecutivo, y vamos a tomar la temperatura respecto a lo que ustedes dicen de los anuncios que se hagan. Gracias por haber venido. Un gusto y un agradecimiento por interesarse por el problema y por un sector productivo tan pujante del país. Gracias.